y esto es de acuerdo a la ISO 7218, versión 2024. La que sigue, por favor, César. Dentro de esta norma existe el numeral 11.1, que son generalidades, en la cual nos habla que los métodos de numeración cuantitativos sirven para evaluar la calidad microbiológica o la seguridad alimentaria de diferentes muestras, entre las que se encuentran los alimentos para mascotas, muestras ambientales u otras. También dice que no basta con identificar a los microorganismos, sino que también se requiere cuantificarlos. Y los métodos generalmente usados para esta enumeración son la microscopía, la siembra en medios sólidos o líquidos, la citometría de flujo, el PCR, y principalmente este punto va enfocado a la numeración de medios sólidos, de cultivos sólidos. La que sigue, por favor, César. Seguimos con las generalidades y dice que la enumeración en medios de cultivo sólido se basa en el hecho de muchos microorganismos que producen colonias visibles, o sea, se ven a simple vista, las cuales pueden verse con una lupa sencilla. Sin embargo, en algunas muestras o en algunas matrices pueden confundirse las partículas con colonias, y existen algunos métodos como son la filtración para eliminar estas partículas y que efectivamente queden únicamente las colonias. También mencionan que en algunos casos se puede refrigerar una alícuota de la inoculación que nosotros vamos a realizar para después comparar con los resultados que podamos obtener después de la incubación, o si podemos repetir o si se requiere repetir el análisis. También dice que si el nivel de bacterias es muy bajo, por ejemplo, menor de 10 unidades formadoras de colonia por mililitro, la enumeración de medios sólidos no puede ser utilizada, sino que se requiere hacer una concentración o sembrar mayor inoculación. En vez de 1 mililitro, sembrar 10 mililitros, pero siempre conservando la cantidad de medio de cultivo que se va a verter en las placas para que esto no afecte el crecimiento de las bacterias. En tales casos, la enumeración en medios líquidos suele ser una alternativa cuando el recuento se espera que sea muy bajo. La que sigue, por favor, César. Seguimos con el numeral 11.2, que dice numeración usando un método sólido. La elección entre medios de siembra por vaciado o por superficie depende de los requisitos de normas especificadas y del objetivo del análisis que se pretenda obtener. Aquí tiene varios puntos en donde dice que es necesario etiquetar, identificar las placas con el número de la muestra, las diluciones, la fecha o cualquier otra información que sea relevante. La otra es seleccionar las diluciones a preparar y las que se van a inocular para asegurar que las placas contengan el número adecuado que nos marque en la norma. Y también dice que para resaltar propiedades inhibitorias de la muestra, ya que estas cuando se utilizan algunas muestras que están inoculadas con algún conservador o que tengan algún desinfectante, las primeras diluciones puede ser que no presenten crecimiento, pero una vez que se diluyen, las siguientes diluciones ya empieza a ponerse de manifiesto las colonias para hacer un conteo real. También dice que se debe de utilizar una pipeta estéril para hacer la transferencia de cada dilución, excepto si se trabaja de la más baja, o sea, empezar de la más, en este caso de la -6 a la -1.
Para técnicas de vaciado o siembra por extensión en medio sólido se usa una placa por dilución con al menos 2 diluciones sucesivas. Esto quiere decir que necesitamos hacer nuestras diluciones y sembrar. Si vamos a sembrar solamente una, tiene que ser por duplicado. Y si vamos a sembrar más diluciones, con al menos una placa, pero con diluciones sucesivas. Y dice que esto es para los laboratorios que operan bajo la 17025. Y dice que el uso de diferentes volúmenes también es permitido y también se consideran, por ejemplo, diluciones sucesivas. En el caso que utilicemos 1 mililitro, en la siguiente dilución podemos utilizar solo 0.1 mililitro. Y también habla que si solo se realiza una dilución o el laboratorio no opera conforme a la ISO 17025, entonces deben utilizarse 2 placas por dilución. La que sigue, César, por favor. El numeral 11.2.2, técnica de vertido en placa, también nos habla, dice que la siembra por vertido en la placa es la preferida para métodos de numeración cuando se especifica o se requiere un límite bajo de determinación. Se espera que los productos contengan colonias extendidas que oculten el crecimiento de otros microorganismos. Si se espera que los productos contengan bacterias sensibles al oxígeno. Esta es la técnica que debemos utilizar, la de vertido en placa. Y los pasos a seguir son que debemos extraer los volúmenes definidos de la dilución que se va a examinar. Y aquí habla que debemos de meter la punta de la pipeta, pero tocar las paredes del tubo para que no se venga la pipeta que viene como que chorreando, ¿no? Para eliminar el exceso de líquido adherido al exterior, y se debe de levantar la tapa de la placa Petri lo suficiente para instalar la pipeta y luego dispensar el contenido del inóculo. Seguido de retirar el medio de cultivo que ya tenemos en los baños María a 44, 47 grados, y es necesario secar el matraz para evitar contaminar con el agua que viene del baño la placa que vamos a inocular. Evitar derramar el medio de cultivo sobre el exterior del recipiente o en la parte interna de la tapa de la placa durante el vertido. Esto puede requerir sostener el frasco en una posición casi horizontal o evitar colocarlo sobre las mesas entre vertidos. La que sigue, por favor, y todo esto es para evitar que nosotros podamos contaminar ya el interior de la placa, ya con el inóculo y el medio de cultivo. Por favor, la que sigue. El numeral 3 dice que se vierte el medio de cultivo en cada placa, generalmente de 18 a 20 mililitros por cada placa, cuando se utilizan placas Petri de 90 mililitros, o lo requerido en placas de 140. Siempre hay que guardar la relación. Y dice que para obtener al menos 3 mililitros de espesor, y también habla algo importante que es no vertir el medio directamente sobre el inóculo. Esto tiene que ser a un ladito para que no podamos, lo caliente del medio no pueda dañar a los microorganismos. Después se mezcla cuidadosamente el medio fundido para obtener una distribución homogénea, que es lo más importante porque dependiendo de esto, pues nosotros vamos a hacer un conteo más confiable. Una vez que se enfríe y se solidifique rápidamente, se colocan las placas Petri sobre más bien se mezclan y se dejan sobre una superficie fría y en posición horizontal. Y permitir que el medio solidifique, y esto no debe de exceder de los 10 minutos para posteriormente meterlas a la incubación. También dice que si se espera la presencia de colonias extendidas, por ejemplo, Proteus,
en el producto y si lo indican las normas específicas, se debe de recubrir con un medio no nutritivo o con el mismo medio, generalmente 5 mililitros, para prevenir, minimizar la propagación. O sea, esto quiere decir que ponemos una segunda capa para que la bacteria no se extienda y que en un momento dado nosotros podamos realizar un conteo confiable. Dice que cuando se espera un número bajo de microorganismos menor de 10, el volumen de lo inoculado en la técnica de vertido puede aumentarse. Por ejemplo, si nosotros esperamos que el conteo sea bajo, podemos nosotros no inocular 1 mililitro, sino 10 mililitros, pero siempre y cuando nosotros conservemos la relación del medio de cultivo que vamos a verter. Por ejemplo, para 1 mililitro se ponen 15 mililitros y para 10 mililitros se ponen 150 mililitros en las placas. Por favor, la que sigue, César. Y esta es la técnica de siembra en superficie. Y dice que los métodos de siembra diseñados para producir únicamente colonias superficiales en placa de medio de cultivo difieren de los métodos de vertido en varios aspectos, entre los que se encuentran, dice que la morfología de las colonias superficiales se observa con mayor facilidad. Y sí, porque como quedan en la superficie, pues podemos tener mejor visión para realizarles una característica. Mejorando la capacidad para distinguir entre diferentes tipos de colonia. Las colonias se pueden recoger más fácilmente para realizar subcultivos posteriores. Los microorganismos sensibles al calor no están expuestos al medio templado y se favorece el crecimiento de aerobios estrictos. Esto dice que necesitamos usar placas preparadas previamente que contengan un mínimo de 3 milímetros de medio de cultivo, que estén bien niveladas y libres de burbujas de aire y que hayan sido secadas antes de usar para eliminar la humedad superficial. Para facilitar esto con el fin de facilitar una distribución uniforme en la placa. Secar la superficie de las placas preparadas de acuerdo con la ISO 11133. Esta norma nos habla principalmente de la preparación, producción y almacenamiento y ensayos de rendimiento de los medios de cultivo. Y dejar que el inóculo se absorba en un máximo de 15 minutos. Por favor, la que sigue, César. En los pasos para la inoculación dice que se usan pipetas estériles con las que se transfieren los inóculos. Estos pueden ser de 0.1 mililitro o de 0.5 de la muestra líquida de prueba o de la suspensión inicial en el caso de muestras sólidas. Esto se realiza en la placa de 90 mililitros o de 140, dependiendo de lo que nosotros queramos, que queramos del análisis. Se repite este paso para la siguiente dilución decimal para obtener una dilución de 10 a la menos 1 en el caso de los líquidos y de 10 a la menos 2 en el caso de los sólidos. Si se esperan recuentos más altos, se repite con más diluciones decimales. Para detectar cuentas microbianas más bajas, si se requiere el límite de detección, puede aumentarse en un factor de 10 mediante la prueba de sembrado de 1 mililitro de la muestra líquida o de la suspensión inicial de una muestra sólida sobre la superficie de una placa grande, o distribuirla en placas de 90 mililitros, pero hacerlo de 0.3, 0.3 y 0.4 hasta completar el mililitro. Y dice que para hacer la extensión del inóculo en la placa, se debe de utilizar un esparcidor estéril o una espátula de vidrio, plástico o de acero inoxidable.
extender el inóculo uniformemente sobre la superficie del medio de cultivo lo más rápido posible sin tocar las paredes laterales de la placa Petri. Utilizar un esparcidor diferente para cada dilución, a menos que se trabaje de la dilución más alta a la más baja. De que el inóculo se absorba con las tapas puestas durante 15 minutos a temperatura ambiente. Por favor, la que sigue, César. Pasamos al método de la placa en espiral. Y dice que el método de placa en espiral se ha utilizado durante muchos años para el monitoreo rutinario del recuento de colonias aerobias en alimentos que se espera que contengan niveles elevados de microorganismos, mayor o igual a 4,000 o mayor o igual a 400, y ha sido ampliamente evaluado. Este método utiliza un equipo especializado, una placa en espiral para depositar un inóculo de 50 microlitros sobre la superficie de placas de cultivo giratorios de forma rápida y sencilla. En general se requieren pocas o ninguna dilución y se pueden usar placas duplicadas, ya que una sola placa en espiral representa múltiples diluciones. Sin embargo, no es adecuado para contar colonias grandes o extendidas que se mezclan entre sí, lo que hace que el conteo sea prácticamente imposible. Y hay algunas notas donde dice que los sembradores en espiral depositan otros volúmenes como 100 microlitros, pero hay pocos datos de validación disponibles para volúmenes distintos a 50 microlitros. La siembra en espiral exponencial como opción en los métodos de numeración de siembra a superficie solo se utilizarán en lugar de la siembra en extensión si así se indica en la norma específica pertinente, basados en los datos de apoyo de un estudio de validación comparativo, y dice que veamos la norma 17468. Y la norma 17468 dice que son requisitos técnicos y directrices para la validación de métodos alternativos. O sea que si nosotros queremos utilizar sembradores que depositen 100 microlitros, primero tenemos que validarlo con esta norma. Por favor, la que sigue, César. Y la preparación de las placas de medio de cultivo. Se recomienda usar un dispensador automático con un sistema de dispersión estéril para la preparación de las placas de medio de cultivo, con el fin de asegurar que las placas queden niveladas. Se vierte la misma cantidad de medio de cultivo en todas las placas de manera que se mantenga la misma altura, un mínimo de 3 milímetros en la punta del aplicador de la sembradora en espiral para mantener el ángulo de contacto correcto. Alternativamente, se pueden utilizar placas con medio de cultivo listas para usar, preparadas comercialmente. Antes de usar todas las placas deben secarse como se describe en la norma 11133, que nos habla de la preparación, producción y almacenamiento de los medios de cultivo, y asegurarse que han alcanzado la temperatura ambiente. Por favor, la que sigue, César. Procedimiento de siembra en espiral. Dice que coloquemos una placa con medio de cultivo previamente vertido en el plato giratorio e iniciar el procedimiento de siembra. El inóculo es recogido por la aguja y dispersado diferentemente a medida que la punta de la aguja se desliza sobre la superficie del plato giratorio. La aguja regresará a la posición inicial y se podrá retirar la placa inoculada. La que sigue, por favor, César. Y ya empezamos con lo de la enumeración de levaduras y mos, pero antes quisiera compartirles un videito que conseguí por aquí. Te lo voy a compartir, César, por favor. Listo, César, a ver si te llegó por ahí.
Ya lo tengo, un segundo. Sí, gracias. Me pareció interesante este videíto. Gracias. Welcome to the IntoScience Lab. Manon and I will present the whole product range and how each machine can fit in your process, from sample preparation to bacterial analysis. Roll bag is a new take on our classic sampling and transport bag. Each bag is gamma irradiated for a contamination-free analysis. We developed a new system with a closing sticker that guarantees water tightness and ease of use while remaining metal-free. If you're working with solid samples, you can start with one of our gamma irradiated bags with an integrated filter. Diluflows are a range of gravimetric diluter that you will use to do the primary dilution of your sample. To use, simply follow the steps, place the bag, tare it, then add your solid samples, and once you've picked your dilution factor from 1 to the 2 to 1 to the 99, simply hit go for the machine to fill the bag with the diluent. At the end of the dilution, a color code will indicate the accuracy. Here the code turns green for an accuracy higher than 98%. In this range, we have multiple models for different uses and different applications in the lab. The next step in the process is to homogenize the sample into a solution to extract the bacteria. So we have different homogenizer sizes, from the mini mix to the bag mixer to the jumbo mix. Here we have the bag mixer for the most common sample size, and it is equipped with the double brushless motor for your and your lab mates' auditory comfort. Once again, at the end of the process, you have a light to indicate that everything went well. And here you can see the advantage of having a bag equipped with a filter, where every solid particle will be stuck on one side of the filter and you can pipette a clean liquid sample on the other side. And now for the most versatile equipment in our whole arsenal. The FlexiPump is a high-precision tool for sterile liquid dispensing. So you can prepare your own Petri dishes or dilute buffer, or have your test tubes ready for a serial dilution. With the autoclavable tubing that fits nicely into the HandyGun, you have a user-friendly dispensing method that also protects you from hot liquids. So after having weighted and diluted our sample and poured out on plates, it is now time to plate our sample on a Petri dish. Thanks to the filter integrated into the bag, Manon can pipette a particle-free filtrate that will allow for fewer false positives on the plate and a more accurate enumeration. So today Manon wants to plate either 10 to the minus 3 or the 10 to the minus 4 dilution. To have a countable range, she would usually at least plate those two plates, if not 3 or 4. With the dilute model of the Easy Spiral range, she can actually do the serial dilutions ahead of time. She can do up to 5, though today she will only do 10 to the minus 2. Once she has completed the dilutions, she can pick the spiral plating mode out of 4 deposition modes that we have on this machine. This mode, the spiral method, will allow her to have 4 logs of dilution on one plate. So if she plates the 10 to the minus 2 dilution, she will have 10 to the minus 2, 10 to the minus 3, 10 to the minus 4, and 10 to the minus 5 dilution on her plate, therefore guaranteeing that she has a countable range on one plate. The Easy Spiral Dilute is designed to fit in a biosafety cabinet to allow for sterile processing. It is compatible with all formats of Petri dishes, 55, 90, or 150 millimeter, and the spiral method is compliant with ISO and FDA BAM regulations. Now that we have plated all of our samples, the last step is to incubate before counting later on. You can choose to place the samples directly in the scan station or in a regular incubator.
you can load the plates in one of our ScanStation smart incubators. How smart? We'll see in a second. So Manon can place all her plates right side up or upside down, and she can use any plate format that is smaller than 100 millimeter in diameter. Manon can place multiple batches at different time inside the same chamber. She just has to assign different reading parameters to each batch. She can also program changes in the incubation temperature, and when the reading cycle starts, the robotic arm will grab each plate and take a picture every 30 or 60 minutes, creating a movie so that you can visualize the bacterial growth in real time. So now we'll just let the magic happen, and we'll see you tomorrow. Welcome back. After a couple of days, the samples are now ready to be read. Manon will walk us through the software. In the first module, you can use the back in time function or the pinch and zoom to help you visualize and approve the results. The whole software is 21 CFR Part 11 compliant. So depending on your user rights, you can visualize and then review, therefore add or remove colonies, each sample before the final approval. And finally, you can export a whole range of data for each sample under different formats, either pictures or videos, PDF or Excel, or a direct export to your LIMS system. See? I told you it was a pretty smart incubator. If you chose to incubate your plates in a regular incubator, you can count them in one of our Scan automatic endpoint colony counters. Once again, the system is open. You can place any agar, be it selective, chromogenic, or regular, or any plate format under the live camera. Depending on your user rights, because the software is 21 CFR Part 11 compliant, you will be able to add or remove colonies during the review and approval process. As for export, you can choose PDF, Excel, or image files, or you can directly connect to your LIMS system. As usual, all our products are made in France, where we adhere to the highest manufacturing standards. That's over 40 years of microbiology experience, delivered straight to your lab anywhere in the world. Streamlining the manufacturing process also means reduced costs for our customers. You now have a full overview of the InteScience range of products. Thank you, Manon, for your help demonstrating all the procedures. And if you want any more information on each of our machines, you can check out our videos on our website or on our YouTube page. We hope to see you soon during one of our webinars or meet you in person at a trade show. Listo. A mí me pareció interesante esta parte porque yo nunca había visto cómo se sembraba una placa en espiral. Y aparte, muchas gracias, Lulú. Muy interesante. Gracias. Gracias, muy bonito video. Y seguimos con el método de numeración de levaduras y MOS. Nada más que son las 10:39, perdón, pero nada más es por el tiempo. Yo, bueno, perdón por ser aguafiestas. Sí, sí nos vamos a llevar otros 20 minutos, Eli, pero si quieren esto lo dejamos para la siguiente vez. No hay problema, ¿eh? No, pues como vean los demás también. Gracias. Porque todavía hay algunos ejemplos, vamos, de cómo se realizan los conteos y todo eso, entonces... Yo creo que es valioso que le demos el tiempo adecuado. Entonces lo podemos detener aquí hoy. Ok. Y continuamos la siguiente sesión en el primer orden de la agenda. Vale, claro que sí, César. Muchas gracias por el trabajo. Mande, Silvia. No, que sí estoy de acuerdo en lo que dijiste. Gracias. Que le demos su tiempo a cada cosa. A cada cosa. Bueno, pues agradecerte mucho el trabajo, está muy padre. Les voy a compartir entonces los registros de la minuta, pero también el registro de la presentación y también el podcast, para que lo puedan utilizar.